Dios te bendiga, hermano y amigo. Vamos a adorar a nuestro Señor. Disponemos nuestro corazón para rendirle a Él toda la gloria y todo el honor. Te invitamos a que en este momento prepares tu corazón y te dediques a adorarle solo a Él. Amén. Vamos a estar cantando esta alabanza. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí o en ti, yo danzo como David. Amén. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego El Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Yo siento gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, Yo danzo como David. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente La presencia de Dios. Yo siento el fuego. el Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Y yo siento gozo, yo siento Yo paz. siento el amor que Dios nos da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento El amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Amén. Amén. Ahí donde estás, vamos a adorar a nuestro Dios, al Rey de los cielos, al Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a decirle a Él. Solo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Dile solo a Cristo, solo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel y para siempre. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él, solo a Él. Yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, solo a Él yo
Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Dile solo a Cristo, solo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel y para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Dile yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel y yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel, quiero serle fiel. Amén. La gloria y la honra sean dadas a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a estar pasando por acá a nuestro pastor y prepárate para recibir esa poderosa palabra. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos de la Misión Cristiana Quirio. Una vez más vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma virtual. Vamos a estar atentos, prestarle atención al mensaje del Señor que Dios quiere hablarnos en este día. El mensaje se llama ¿qué legado dejarás a tus generaciones? Voy a repetir. ¿Qué legado dejarás a tus generaciones? Y cuando estoy hablando de legado, no estoy hablando de herencia, porque herencia y legado no es lo mismo. Voy a repetir esa palabra. Herencia y legado no es lo mismo. Por eso quiero aclarar eso, porque herencia tiene que ver con los bienes materiales. Herencia tiene que ver con los bienes materiales. Legado son valores morales de respeto, de honra, de lealtad, de integridad, de verdad. De eso es que vamos a hablar en este día. Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la humanidad. Hoy en día la gente no se quiere casar. Los jóvenes no se quieren casar. Hoy en día quieren tener mascota. Una mascota para no vivir en responsabilidad. Hay un derroche moral de valores, de principios. Nuestros hijos están siendo afectados en los colegios, en las universidades, a través del internet, inclusive en la calle. En pocas palabras, hay una generación en peligro. Hay una generación en peligro y es por eso que nosotros como familia necesitamos abrir los ojos. Voy a repetir esa frase. Nosotros como familia debemos abrir los ojos en medio de todo lo que está ocurriendo en este mundo. ¿Qué va a pasarle a nuestras generaciones? Y no estoy hablando de lo que el mundo está haciendo, sino de lo que nosotros hacemos como familia, o sea, lo que nosotros podemos dejar
a nuestras generaciones. De eso estoy hablando. Para la formación de nuestros hijos, la iglesia cristiana evangélica aporta un 20% de esa formación. Si aquellos niños van a la iglesia, voy a repetir, la iglesia evangélica para la formación de esas personas aporta el 20%. Si aquellos niños van a la iglesia. Y si de pronto usted lo coloca en un colegio cristiano, ese colegio cristiano aporta un 10% para la formación de su hijo. Pero nosotros como padres aportamos el 80% de la formación de nuestros hijos. Voy a repetir, nosotros como padres aportamos el 80% de la formación de nuestros hijos. En pocas palabras, hemos sido llamados a dejar huella. ¿Y qué es dejar huella? Dice, es la marca que se deja mientras se camina. Y no esa huella que dejamos en la arena, que la brisa, el viento, la borra. Es una huella que esté grabada en una roca para que nunca se nos olvide. Eso es lo que tenemos que hacer. Valores de honra, de lealtad, de respeto. Eso no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de los colegios ni de las universidades, es la responsabilidad de la familia. La formación de nuestros hijos depende de la familia, no de los entes que están por fuera. Ahora, este mensaje le puse un subtítulo para poder introducirnos en ese mensaje. Entonces, el subtítulo se llama Monumento a Gilgal. Monumento a Gilgal. Y ahí encontramos en el libro de Josué capítulo 4, verso 1 al verso 7, dice así la Biblia. En la versión o la traducción Dios viviente, dice, una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Ojo a esto, dice el 6, las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos le preguntarán, ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirle, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Esto es importante, ¿verdad? Entonces este monumento lo vamos a titular el monumento de Gilgal. Ellos, después que cruzan el Jordán, Dios le habla a Josué y le dice que tome 12 piedras, ¿verdad? Y dice que haga un monumento. ¿Qué es un monumento? ¿Para qué se hace un monumento? Un monumento se hace, en primera instancia, hace referencia a la mente o a la memoria para recordar alguna cosa o un personaje, algo importante que haya sucedido en la historia de aquel lugar. Y para eso ellos hacen un monumento, y un monumento de 12 piedras, Ahora, este monumento tenía 3 propósitos.
El primero era el monumento conmemorativo, o sea, de los actos sobrenaturales de Dios. Cuando la gente veía esas piedras representaban allí lo que Dios había hecho. ¿Por qué esas piedras, esas 12 piedras están ahí? Esas 12 piedras están ahí para recordar que el Dios de nosotros abrió el Jordán, lo abrió de par en par y pudimos entrar en seco. Cuando los sacerdotes pisaron el Jordán, se abrió para la gloria del Señor. Ellos podían recordar que Dios había abierto el mar Rojo y que ese mismo mar se había tragado a los enemigos, o sea, el pueblo egipcio, enemigo de Dios. Entonces, ellos hicieron un monumento allí conmemorativo para que las cosas gloriosas de Dios se recordaran. Nosotros estamos obligados como familia de levantar en nuestras casas un monumento como ese de Gilgal y decirle a nuestros hijos, decirles allí, nosotros debemos orar en nuestra casa por los alimentos. Tal vez nuestros hijos les cause molestia que nosotros estemos orando antes de comer, pero eso le quedará a ellos en su memoria y dirán, nuestros padres, ellos oraban los alimentos, ellos hacían oraciones por esto y por aquello, y hacerles entender a ellos que el techo que tenemos, que la casa que hemos logrado, lo hemos logrado gracias a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, para que el legado que hoy tenemos vaya quedando en aquellas generaciones. Porque ¿qué le vamos a dejar a ellos si nosotros nunca le hablamos de Dios, ni le decimos las cosas grandes que Dios ha hecho? Decirles a ellos que Dios hizo maravilla, que Dios hizo grandes cosas en medio nuestro, para que quede incrustado en la mente de ellos que el Dios, por eso es que la Biblia dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, iba ese Dios de generación en generación. Ellos lo fueron conociendo. No era porque era el Dios de Abraham, sino porque Isaac también vio la gloria de Dios y vio todo lo que su padre había hecho. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos un monumento. O sea, este monumento no es que vamos a con una piedra o vamos a coger, no. Vamos, ese monumento lo vamos nosotros a través de las palabras que nosotros le decimos a nuestros hijos de lo que Él está haciendo para la gloria del Señor. Por lo menos este lugar, esta casa donde está la iglesia del Señor, fue un lugar que Dios nos lo dio a través de un milagro. Es un milagro y uno tiene que decirle a los hijos lo milagroso que es nuestro Dios, el hacedor de las maravillas. Todo lo que hizo debe uno recordarlo. Por eso ese monumento es para recordar lo que Dios hizo con nosotros y lo que Dios podrá hacer con nuestros hijos. Por eso pregunto, ¿cuál es el legado que nosotros vamos a dejar? Lo segundo que tiene que ver con el propósito de estas 12 piedras era que preguntaran, esto iba a provocar una pregunta de las generaciones que vendrían a preguntar qué significan esas 12 piedras. Aquí en Barranquilla hay un monumento del Joe Arroyo. Habrán generaciones que nunca, o sea, las generaciones venideras, ellas no conocen al Joe Arroyo, no lo conocieron. Entonces, cuando ellos vean ese monumento le va a producir una pregunta. Ellos van a preguntar, ¿quién fue ese hombre? Entonces, usted le va a decir, Joe Arroyo fue un gran cantante, uno de los mejores cantantes que tuvo nuestro país. Y él amó tanto a Barranquilla, que vino a Barranquilla y dejó una palabra célebre, que dijo, en Barranquilla me quedo. Entonces, ese monumento iba a producir
una pregunta. ¿Qué significa eso? Y los hijos de Dios, de las nuevas generaciones, iban a preguntar, ¿qué significan esas piedras? Entonces ellos le iban a decir, esas piedras que están allí es porque el Dios de nosotros hizo grandes maravillas con todos sus padres y sus abuelos en sus generaciones, y ahora quiero que ustedes sepan lo que Dios hizo. Ya ese niño, aunque no conoció al Joe Arroyo, ya tiene un conocimiento. Ya cuando él pase por allí, le va a decir a los otros hijos qué es o quién fue ese hombre, porque su padre le enseñó eso. De igual manera somos nosotros. Acuérdense que cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, Isaac no sabía que era él el que lo iban a sacrificar. Y cuando Abraham hace el holocausto, hay una pregunta de parte de Isaac. Isaac le pregunta a su padre Abraham, ¿dónde está el becerro? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Le hace una pregunta. ¿Y qué le dice su padre? Le enseña. Allí es donde él le enseña que Dios es Jehová que Jireh. Le dice, Jehová proveerá. Jehová va a dar lo que tú no ves, lo va a dar. Ahí es cuando nosotros tenemos que decirle, Dios va a proveer esa plata para esa universidad, esa plata para aquello y para esto, porque el Dios de nosotros es Jehová Jireh. Entonces eso le provocó una pregunta a Isaac, y este hombre le contestó que Jehová era Jehová Jireh. Más adelante usted encontrará que Isaac también conoció ese Dios que conoció su padre. ¿Pero por qué? Porque de generación en generación ellos le iban anunciando quién era ese Dios de Israel. Entonces, ¿qué legado vamos a dejar nosotros a las generaciones que estamos dejando, a nuestros hijos? Porque mañana, y escuche esto que a mí me dio algo cuando yo me di cuenta, cuando estaba leyendo el libro de Josué. Josué estaba metido en el propósito de Dios. José estaba tan concentrado en el propósito de Dios que Josué se olvidó de las generaciones venideras. De manera que usted encontrará en el libro de los Jueces, y se levantaron generaciones que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y es cuando vinieron muchas catástrofes y muchas cosas, porque la generación que está quedando es una generación que no conoce a Dios. Y nosotros que conocemos a Dios, que sabemos quién es el Señor, tenemos que decirles a ellos lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo le digo a mis hijos, cuando mi hijo es futbolista y estaba jugando en Ecuador, y cuando la pandemia estaba en todo su apogeo en Guayaquil, precisamente en Guayas, mi hijo estaba todavía allá en el Ecuador, y cerraron las fronteras tanto de Ecuador como de Colombia. Las cerraron. No había para venirse, no había transporte ni aéreo ni terrestre. El ejército tanto de Colombia como de Ecuador estaba en la calle, y mi hijo estaba de aquel lado. Y yo comencé a orar al Dios grande, al Dios poderoso, y Dios comenzó a abrir las puertas, y en ese momento era cuando había una mortandad tan grande en Guayas. Entonces las noticias todas eran de Ecuador. En ese momento Barranquilla tenía pocos infectados. Habían pocos en Barranquilla, pero allá en Guayaquil, en Guayas especialmente, allí había una mortandad grande. Y nosotros le orábamos al Señor, le clamábamos a Dios, y para la gloria del Señor, mi hijo cruzó la frontera por la mano de Dios, poniendo la gracia en él.
cruzó la frontera y habían transportes que lo iban trayendo de un lugar a otro. Pasó por Cali cuando en Cali también estaba el momento duro en Cali. Y mi hijo pasó por todos esos lugares, alabanzas a Dios. Y Dios lo guardó y lo trajo sano y salvo para la gloria del Señor. Cuando él llega a la casa le digo, tú estás aquí porque hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, un Dios maravilloso que abrió el camino, así como un día abrió el Jordán y el Mar Rojo, le abrió el camino, porque donde no hay camino Dios abre. Porque en el momento dado cuando él decía, papi, cerraron la frontera, no hay transporte, yo siempre le decía, Dios abrirá la puerta, Dios hará esto y hará lo otro. Y Dios lo hizo para la gloria del Señor. Y hoy él se da cuenta de que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso para la gloria de él. Entonces pudo venir y llegar aquí a Barranquilla sin ningún problema para la gloria y honra de Dios. Ahora quiero dejarte algo, una palabra muy célebre que tú tienes que entender ahora que te lo diga, sobre todo a los padres. Le voy a decir, mire y escuchen bien todos los padres y los que van a ser padres. Tus hijos jamás harán lo que tú digas. Voy a repetir esa palabra. Tus hijos jamás harán lo que tú les digas. Ellos harán lo que te vean hacer. Ellos harán lo que te vean hacer. Eso puedes estar seguro. Ahora, es importante que nosotros, tiene que haber coherencia. Ojo a esto. Tiene que haber coherencia entre lo que yo hablo y lo que yo hago. Tiene que haber coherencia entre lo que yo hablo y lo que yo hago. ¿Sí? Yo no puedo decir, tengo fe y correr, porque lo que yo estoy diciendo no es coherente con lo que yo estoy haciendo. Entonces nuestros hijos, ellos ven coherencia en lo que tú dices con lo que tú haces. Entonces para ellos es más importante lo que tú haces. Entonces, por eso cuando Isaac vio cómo su padre hizo, él comenzó a hacer, porque dice la Biblia que comenzó a hacer pozos, lo mismo que hicieron sus padres. ¿Por qué? Porque los hijos harán lo que te vean hacer a ti, no lo que tú digas. La mayoría de veces que nosotros le decimos a nuestros hijos que hagan una cosa, nunca la hacen. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto, de ahí comió. Entonces, a veces no es lo que nosotros decimos, sino lo que hacemos, porque tiene que haber coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Si no hay coherencia, si tú tienes fe, tiene que haber coherencia con lo que tú estás haciendo. Ahora, lo tercero, el tercer propósito es notificar la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia a nuestros hijos. Óigame bien, no es una opción, es un mandato de Dios notificar. Y nosotros leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, en la traducción Dios viviente, dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historia que hemos oído y conocido, que nos transmitieron, ¿qué? Dice, nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación. Le contaremos de la gloriosa obra del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Y el verso 5 dice: pues emitió sus leyes a Jacob
entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados, les ordenó, oh, esto es una orden, les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran ¿a quién? A sus hijos. Que la enseñaran a sus hijos. Y mira el verso 6, dice, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez le enseñaran a sus propios hijos. Entonces, nosotros estamos comprometidos a notificarle a nuestros hijos todo lo que Dios hizo, hablarle a nuestros hijos desde la perspectiva de Dios, que es la vida. Que es la vida a través de la perspectiva de Dios. Tenemos que hablarle a ellos y decirle que Dios tiene ordenanzas, que Dios tiene estatutos y que Dios tiene promesas que son nuestras, pero que son de ellos. Que un día dejaremos este mundo, pero antes de dejar este mundo, debemos de preparar a la generación que viene. Cuando la gente se pregunta, ¿qué irá a pasar dentro de 20 años? Nosotros tenemos la respuesta a lo que será mañana. En esta pandemia podemos notar que casi el mundo entero se ha arrodillado ante la presencia de Dios. Quizás muchas generaciones entenderán que el único que puede acabar con esta pandemia se llama Dios. No sé si usted está enterado, pero el alcalde de Barranquilla y la gobernadora del Atlántico se unieron con más de 180 pastores y estuvieron orando sobre este COVID-19. Y hoy podemos decir que nuestra ciudad está saliendo de las cosas más terribles de esta pandemia. Y hoy salió en notificación, ahorita salió una notificación que en los próximos días todo el comercio va a ser abierto para la gloria del Señor. Vamos a volver al tiempo de antes, volveremos. Y todo el mundo debe saber que cuando el mundo, cristianos y no, clamaron a Dios, Dios oyó desde los cielos, Dios ministró la tierra, Dios obró en Barranquilla, está ministrando en Barranquilla y seguirá ministrando en Barranquilla, hermanos, y Dios seguirá haciendo cosas grandes porque los dirigentes de nuestra nación volvieron su rostro al que tiene el poder para hacer todas estas maravillas para la gloria de Dios. Entonces debemos enseñarle a la gente que cuando haya un problema, el único que puede resolver ese problema se llama Dios, se llama Jehová. Dice que enseñar es marcar vida. Cuando uno enseña, marca vida, porque hay gente que queda marcada con una enseñanza para la gloria del Señor. Eso es importante. Entonces debemos dejar un monumento, el monumento de la enseñanza, y decirle a nuestros hijos quién es nuestro Dios. Estamos hablando de un Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero que sigue siendo el Dios de nuestras generaciones y que seguirá siendo el Dios de nuestros hijos, el Dios de nuestros nietos y de toda la generación que venga, de hasta la quinta generación. Debemos y no podemos callarnos, debemos notificar, dice el Salmo 78, para que nuestras generaciones le quede un legado de la gloria de Dios, un legado de unción, un legado de grandeza para la alabanza del Dios del cielo. Hace unos días, mi hija, el Señor la ministró y dio un mensaje, y ese mensaje tocó vidas. Yo he visto los comentarios y para la gloria de Dios lo digo. ¿A quién ha visto grabar? ¿A quién ha visto predicar ella? A sus padres. Tanto su mamá allá afuera en vivo, como nosotros aquí también en vivo para la gloria del Señor. Y hoy en día ella lo está haciendo.
y está tocando vidas el Señor a través de ella. Entonces es nuestro Dios, pero también es el Dios de ella. Y así ella le dirá a las generaciones: un día mi padre predicaba y hacía esto y hacía lo otro, oraba cuando tenía un problema. Cuando mi hermano estuvo allá en Ecuador y estaba la situación tensa, mis padres oraron. Y eso es el legado que hay que dejarle a las siguientes generaciones. Que no se muera en nuestra boca el Dios que tenemos, sino que nosotros se lo digamos a las nuevas generaciones para la gloria del Señor. Toma esas 12 piedras, haz el monumento de Gilgal. Cuando vayas a comer, ora con tus hijos por la comida. Cuando vayas a salir, ora con tus hijos. Ora. Cuando la tempestad venga, ora con tus hijos. Y ellos se darán cuenta que hay un Dios que abre el mar y que lo seguirá abriendo para la gloria del Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de poder enseñar esta palabra, porque sé que no volverá vacía, sino que hará lo que tú dices. Y que este mensaje, qué legado vamos a dejar a nuestras generaciones, toque nuestras vidas. Si nosotros no le hemos prestado atención de que el lema, el propósito que tenemos en la vida no es solamente predicar el evangelio, sino dejar un legado en nuestras generaciones, para que un día ellos también puedan contar con el Dios que hoy contamos. Así como contó Abraham con ese Dios, así contó Isaac, y así contó también Jacob, y Pedro, y Juan, y todos ellos. Y ahora nosotros, para la gloria de Dios, porque Él es Dios de generación en generación. Dios te bendiga.